Bienvenidas a Voces para la Libertad Mujeres, un espacio creado para reflexionar, hablar y para interrogarnos sobre esas cosas que nos pasan a las mujeres, en este caso la menstruación. Hoy estaremos hablando Viri, Ana y yo, Liet. En este episodio abordaremos los siguientes temas: flujo cervical, cuidado y higiene de la vulva, dolores menstruales, el ciclo y las hormonas que se producen en el mismo, y cómo precisamente esas hormonas que se producen en el ciclo nos favorecen y nos ayudan a estar más sanas. Viri, te doy la bienvenida, es un gusto tenerte aquí y ella nos va a hablar hoy del ciclo fértil y de las hormonas. Hola, mi nombre es Viri y me da mucho gusto poder volver a hablar con ustedes. Durante este capítulo se les estará hablando sobre las hormonas involucradas en el ciclo menstrual. Quisiera que tuvieran presente que existen 5 fases de este ciclo menstrual. Para iniciar, solo quiero que recuerden que la menstruación es la expulsión de sangre desde el útero. Entonces estamos listas para comenzar. La primera fase dura alrededor de 4 a 5 días y se conoce como la fase menstrual. Aquí la capa funcional de la pared uterina, que se conoce como endometrio, se va a desprender y va a eliminarse con el flujo menstrual y va a expulsarse mediante la vagina. La segunda fase se conoce como fase proliferativa. Esta fase dura aproximadamente 9 días. Aquí las concentraciones de estrógenos van a aumentar. ¿Pero qué es el estrógeno? El estrógeno es una hormona y las hormonas son sustancias químicas que se producen en un órgano con una función o funciones diversas sobre un tejido. Pero se preguntarán, ¿qué hace el estrógeno sobre nuestros cuerpos? El estrógeno es el responsable de este cambio del fluido cervical. Primero puede empezar a convertirse en espeso, pegajoso, cambia a cremoso y vuelve a una consistencia de clara de huevo. También es el responsable que dentro de nuestro ciclo menstrual tengamos un incremento en el líbido, es decir, un incremento en el deseo sexual. Y ustedes supongo que lo han notado cuando su piel o su cabello es menos grasoso y es causado por los estrógenos. Pero lo que va a caracterizar a esta fase es el aumento del endometrio, que puede llegar a duplicar o a triplicar su tamaño. La tercera fase se llama fase luteinizante o fase secretora, que dura aproximadamente 13 días. Aquí va a existir una estructura llamada cuerpo lúteo, el cual va a producir más estrógenos y progesterona, los cuales van a provocar el aumento definitivo del endometrio. ¿Pero qué es la progesterona? La progesterona es una hormona que va a detener el engrosamiento del endometrio. Quiere decir que cuando se empieza a liberar esta hormona, ya no va a crecer más esta capa funcional. También va a reducir la producción del moco cervical y a niveles altos y nivel ovulación. Prepara el endometrio para un posible embarazo y desarrolla las glándulas mamarias porque son fundamentales en la lactancia. También reduce la actividad intestinal, posiblemente causada por estreñimiento. Aumenta el metabolismo y nos da la sensación de estar más relajadas porque nos ayuda con el estrés de la vida diaria. Antes de continuar, me gustaría comentarles que existen 2 posibles casos: si hay o no fecundación, es decir, si hay o no embarazo. Por lo general, no existe fecundación. Entonces, podemos hablar que el cuerpo lúteo degenera, las concentraciones de hormonas disminuyen, lo que nos va a dar entrada a la cuarta fase, la cual se denomina isquémica. Aquí el endometrio va a empezar a tener una coloración más pálida. Esto es porque empieza a entrar en una isquemia y en una necrosis, causando una hemorragia en la cavidad uterina que se elimina a través de la vagina. Este desprendimiento total dura aproximadamente de 3 a 5 días. Y existiría una quinta fase si el primer caso que les mencioné, es decir, si existe una fecundación, si existe un embarazo, va a existir esta quinta fase que se conoce como fase del embarazo. Y de aquí, pues es otra historia. Y un beneficio que no les mencioné es que ustedes van a estar protegidas de enfermedades cardiovasculares
por la liberación de estas hormonas en sus cuerpos. Es decir, ustedes van a tener menos probabilidad de enfermar del corazón. Entonces, créanme, cuando les hablo de que estas hormonas son muy importantes, es que lo son. Y son un signo de salud en sus cuerpos. Menstruar es un signo de salud. Ovular es un signo de salud. Ahora les presento a Ana. Muchísimas gracias por hacer parte de este proyecto. Ella nos estará hablando el día de hoy sobre dolores menstruales, cuáles son normales y cuáles no. Hola a todas, ¿cómo están? Yo me llamo Ana María y estoy muy feliz de acompañarlas en el episodio de hoy, así que pues nada, comencemos. Bueno, continuando con los temas que vamos a cubrir en el episodio de hoy, les voy a hablar un poco de los cólicos menstruales. El término médico que se le da a estos dolores es el de dismenorrea y este se define como el dolor abdominal o pélvico intenso que aparece antes de la menstruación o que permanece durante la menstruación. Digamos que la dismenorrea se puede clasificar en primaria o en secundaria. Es primaria cuando no proviene de un padecimiento ginecológico, sino por el contrario, el cuerpo produce unas sustancias que se llaman prostaglandinas y estas provocan contracciones en el útero, lo que hace que se reduzca el flujo de sangre y por ende causan dolor y malestar. Digamos que este dolor que van a tener puede durar 1 o más días y va cediendo paulatinamente a medida que va pasando su ciclo. Normalmente se presenta en el vientre y suele llegar a la espalda baja o a veces hasta la parte superior de los muslos. También puede generar náuseas, dolor de cabeza, cambios como en los hábitos intestinales cuando van al baño y alteraciones en el estado de ánimo. En cambio, cuando nos referimos a la dismenorrea secundaria es cuando esta es consecuencia de algún padecimiento ginecológico. Los principales que se ven en la mayoría de las mujeres son la endometriosis, que es cuando el tejido que normalmente está en el revestimiento del útero aparece fuera de este. Los miomas, que son cuando hay tumores que no son cancerígenos, que se componen de tejido muscular y estos crecen en el útero. Y está la adenomiosis, que es cuando el tejido endometrial crece dentro de la pared del útero, que hace que, digamos, se provoque un crecimiento e hinchazón durante la menstruación. Es muy importante para nosotras que ustedes reconozcan cuál es su dolor menstrual, es decir, si es un dolor que es constante en cada menstruación y es de moderada intensidad, o si por el contrario es incapacitante y llega a ser tan fuerte que les impide a ustedes desarrollar su vida cotidiana, o si se dan cuenta que en cada ciclo, cada vez que tienen la menstruación les aumenta el dolor. Digamos, estas son señales que hacen que ustedes tengan que evaluar si tienen que acudir al médico porque pueden tener un problema ginecológico en desarrollo. Entonces, para nosotras es súper importante que tengan en cuenta estos síntomas. Primero, que haya dolor intenso de aparición repentina o nuevo, que sea un dolor intenso al que no estaban acostumbradas, que sea un dolor constante, que tengan fiebre y que sea un dolor agudo que al tocar suavemente el abdomen se intensifique. O cuando ustedes traten de moverse, si sienten algún dolor intenso, esto no es normal y tienen que acudir a su médico. Bueno, finalmente, para cerrar con este tema, nosotras queremos darles una recomendación para que pueda ser más llevadero sus dolores menstruales mientras están pues menstruando, y es que traten de mover su cuerpo, traten de hacer ejercicio, y esto tiene una explicación, y es que la sangre que antes se utilizaba para transportar las sustancias que hacen que su útero se contraiga, ahora van a empezar a cargar oxígeno porque sus músculos lo requieren. Entonces esto va a hacer que se reduzca la cantidad de prostaglandinas en su sangre, y eso simplemente va a hacer que su útero no se contraiga y no van a sentir un dolor tan fuerte. Y igualmente el ejercicio también es un antiinflamatorio súper natural, no necesitan ninguna pastilla, no necesitan nada más, solo tratar de mover el cuerpo y calentarse un poquito. Entonces, pues sí, esa es nuestra recomendación del día de hoy.
Y finalmente les quiero contar un poco sobre el flujo o moco cervical. Para ninguna es un secreto que de nuestra vagina salen varios fluidos de diferentes formas y texturas. La vagina es húmeda y se limpia a sí misma, así que tener fluidos es absolutamente normal. ¿Lo escucharon bien? Nuestra vagina se limpia a sí misma y es tan delicada que aquellos productos que nos dicen que son buenos y adecuados para su limpieza pueden en realidad ser dañinos. Imaginen que ustedes se van a un campo abierto donde solamente nacen fresas y ustedes quieren sembrar mora. Así que talan los árboles nativos de ese lugar, echan químicos para que mate todo lo que pueda ser desfavorable para la mora y demás. Al final tampoco les nace la mora porque resulta que las condiciones no eran las adecuadas y se quedan sin mora y sin fresa. La vagina tiene un ambiente ácido. Hay muchos organismos muy pequeños que nos ayudan a mantenerla así y nos defienden de infecciones. Los jabones íntimos y otras sustancias que nos venden pueden alterar ese ambiente y hacernos mucho daño. Aquí unos tips. Para la higiene de nuestra vagina es recomendable usar productos muy suaves. Si no están seguras de qué componentes tienen sus jabones de uso normal, lávense solo con agua. Su vagina hará el resto. Traten de mantener su vagina lo más ventilada posible. Si pueden en sus lugares quitarse o aflojarse un poco su ropa interior, les haría mucho bien. Y sí, que no les mientan, usar protectores diarios puede incluso ser contraproducente. Laven su vagina de adelante hacia atrás. En el ano tenemos bacterias y gérmenes que si entran en contacto con la vagina pueden ser muy malos. No se laven dentro de la vagina, de nuevo no queremos dañar el ambiente allá adentro. Laven su vulva, sí, ese es el término para todo lo que vemos afuera de nuestra zona íntima. La vagina solo es el conducto por el que salen nuestros fluidos y la menstruación y por el cual parimos a los bebés. ¿Y por dónde orinamos? Hay un huequito más arriba del de la vagina por medio del cual orinamos. Se llama orificio de la uretra. Recuerden esto, la vulva no huele a flores. No está diseñada para oler así y usar productos para lograr que huela de cierta manera puede ser bastante perjudicial. No se queden sin fresas por estar buscando moras. El moco cervical es sano siempre y cuando no huela mal o nos rasque. Aquí podríamos estar hablando de una infección vaginal. Normalmente el moco cervical se comporta de la siguiente manera. Justo después de la menstruación van a notar que ese flujo es más o menos seco. Luego con el paso de los días se va a ir poniendo un poco más pegajoso, luego más cremoso, hasta que finalmente llega un punto máximo en donde podemos notar que si lo tomamos con 2 dedos, se abre bastante, parece clara de huevo cruda o podemos notar que nos sentimos bastante mojadas todo el tiempo por unos días. Esto sucede en el momento de la ovulación. La hormona llamada estrógeno mantiene nuestra temperatura fría para que se pueda desarrollar ese huevito que va a esperar a que lo fertilicen. Cuando ya el huevito se produjo y se libera, se produce la hormona progesterona y por arte de magia ese flujo mojado y abundante desaparece y tenemos un flujo más bien seco hasta nuestra menstruación. No todas las mujeres tenemos los tipos de flujo que describí necesariamente, pero siempre siguen ese mismo patrón, de menos mojado a menos mojado de nuevo. Las mujeres no somos fértiles todos los días. Cuando tenemos el flujo más mojado de todos es un signo de que somos muy fértiles, así que mucho cuidado en esta época. No se basen en esto como anticonceptivo, hay veces en que así el flujo no sea el más mojado favorable, los espermatozoides de los hombres pueden vivir y quedamos embarazadas. Condón siempre, no solo por el embarazo, sino por las enfermedades que nos pueden transmitir. Como ya lo había mencionado, esta serie de capítulos tienen como objetivo que ustedes conozcan más sobre sus cuerpos, cómo trabajan y la manera en que ustedes se pueden relacionar mejor con ellos. Nuestros cuerpos son muy hermosos a nuestra manera y me encantaría que se quedaran que las únicas expectativas que tenemos que cumplir son las nuestras. Para nada ninguno de estos procesos que ya mencioné tendría que avergonzarnos o hacernos sentir mal. Realmente son procesos naturales. Las hormonas que acabo de mencionar, sus beneficios, todo esto nos trae salud. Y es lo más importante porque somos mujeres fuertes, mujeres que necesitamos seguir adelante. Porque a ustedes nadie ni nada las puede parar. Eso quiero que lo sepan siempre. Son fuertes, somos mujeres fuertes.
Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho y espero que hayan aprendido, y espero que con estos episodios y este programa que estamos tratando de hacer se den cuenta que su cuerpo es perfecto y que todas pasamos por lo mismo. Así que nada, les mando muchísimo, muchísimo amor desde acá y siempre estamos con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por escucharnos. Si tienen dudas pueden ir guardándolas. Tendremos un episodio dedicado a responder sus inquietudes en la medida de lo posible. Mucha fuerza. Recuerden que alzamos y alzaremos la voz por ustedes.